Bueno, en este encuentro 6 quiero hacer una revisión de cosas nada más y tomar algo como para ir mirando. Si ustedes miran, tenemos las actividades del curso y uno dice, la tarea uno es hacer un diseño de una actividad de modelización. La tarea 2 también es hacer un diseño, pero está pensado en la escuela secundaria y vienen algunos detalles. Si miro la tarea 3 también es una tarea de modelización y la 4 es también una tarea de modelización. Uno dice, me dan lo mismo, no, les aseguro que diseñar uno a veces nos cuesta mucho, diseñar dos, tres, cuatro tiene sus implicaciones. Y uno diría, ¿cuáles son estos propósitos de estos cuatro diseños? Por un lado, responde a una necesidad de que el proceso formativo está en un doctorado, no se limite a un único ejemplo que uno dice, logré a duras penas y con tanto intercambio lograr un solo ejemplo, sino que permita construir casualmente esta competencia, le voy a llamar competencia investigativa y ya veo de dónde lo tomo, y didáctica en torno a la modelización. Por otro lado, tenemos un compromiso que es publicar las propuestas, y la idea es que puedan ustedes ser autores de cuatro capítulos de libros, porque vamos a pensar que se publican aquellos que uno dice, esto está bien y tengo fe que va a pasar así. Hoy casualmente lo hablaba con el personal de Unicen de estos capítulos. Y estas cuatro tareas funcionan así como un itinerario formativo, uno diría, y de validación que permite asegurar esa consistencia teórica, pertinencia didáctica y ese rigor académico. Nos pasa, o al menos me pasa a mí, uno puede haber hecho un diseño hace tiempo de modelización y cuando lo vuelvo a ver hoy en día, ese diseño a lo mejor era válido 5 años atrás. Hoy es diferente porque tengo inteligencia artificial, tengo otras cosas, me cambian. Un diseño de modelización, si yo lo estoy pensando 20 años atrás, tenía otras consideraciones, que yo no tenía acceso a Internet, no tenía nada allí de por medio. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener presente. Recuerden que hablábamos de una tarea, esa tarea es el contexto, recuerden que el contexto no es a qué alude el problema de modelización, sino es para quién estoy pensando. No es lo mismo que yo piense, puedo agarrar una misma consigna, por ejemplo, y la podría trabajar con alumnos de primer año de escuela secundaria, no de quinto año de escuela secundaria, no primer año de una carrera universitaria, un objetivo que sea cognitivamente exigente. Nos cuesta incluso que eso sea coherente, que el objetivo con la consigna y vemos algunas estrategias. Vimos algunos criterios que cuando a veces preguntan, pero ¿de dónde los sacamos? Son adaptaciones de la referencia que ustedes tienen aquí. Ese libro está cargado en el curso. Incluso ahí hay criterios generales para consignas de problemas y nosotros adaptamos estos. Como por ejemplo, no es para mencionarlos en los trabajos de ustedes cuando hacen diseño. No es hace falta, yo seguí el criterio uno, el criterio 2. No, esto es como para tenerlo presente, nada más, no para ponerlo en la fundamentación. La situación debe narrarse en un contexto reconocible para los estudiantes, de manera que tenga sentido y relevancia para su formación. El planteo del problema necesita ser abierto, sin un único camino de resolución para favorecer la exploración y la toma de decisiones. Eso nos cuesta un montón. Hoy en día yo no necesito darle todos los datos porque accedo con los datos de Internet, si yo busco algo. ¿Por qué? Quiero hablar voy a inventar, de hablar de sombras de que emiten los árboles y cómo crecen. ¿Por qué le tengo que decir el árbol mide 12 metros de alto, el sol se encuentra tan... ¿Qué es lo que quería hacer? Quería analizar la variación de la sombra de un árbol, de qué especie se influye en una pileta, pero ¿por qué no lo dejo? Porque no importa si alguien eligió el caso particular del árbol de 12, a lo mejor elegí un álamo piramidal de 12 metros, alguien lo eligió de 8 metros, lo que interesa es el proceso que está de fondo. La consigna debe dar lugar a que los estudiantes identifiquen y seleccionen variables en vez de presentarlas todas como datos cerrados. Es el estudiante el que debe decir, en esto influye. Y además, hoy en día tengo inteligencia artificial. Le puedo preguntar, porque debe aprender el estudiante a manejar inteligencia artificial. La tiene en su teléfono. Le puedo preguntar hasta la que tengo en WhatsApp, cualquiera de ellos. Uno puede decir, ¿cuáles son todos los supuestos que debo tener presente en este caso para el problema que yo estoy resolviendo? Y en ese caso, inteligencia artificial se lo va a ir respondiendo.
Es importante que emerja la necesidad de establecer esos supuestos, entendido como acuerdos iniciales. No debo confundir esta idea de resuelvo un problema donde aplico un modelo. Eso no es modelización, es un solo ejercicio de aplicación. Acá no, tengo que decir, bajo estos supuestos, y va a depender de los supuestos que cada grupo de estudiantes tiene. Esto es como si nosotros decimos, hacemos un análisis de qué probabilidad de lluvia hay para mañana. Y ustedes pueden ver diferentes estaciones que hablan uno que tiene 80%, otro dice 70%, 50%. ¿Por qué no dan exactamente el mismo número? Porque en esa proyección que hicieron, la gente que se dedica a análisis de clima tienen supuestos diferentes, analizan cosas diferentes. Lo mismo pasaría si queremos hacer un pronóstico de la temperatura, de lo que va a pasar con el valor del dólar, y va a depender de los supuestos y dónde me voy a estar quedando. La información disponible puede cambiar, combinar datos concretos casualmente, y esto pueden ser requerir estimaciones, aproximaciones, búsquedas de fuentes adicionales. La redacción debe dejar abierta la posibilidad de traducir la situación a expresiones matemáticas, sin resolver esa transición en el propio enunciado. Esta idea es decir, plantee una ecuación para resolver. No, no se lo coloques. Eso formaban parte de los criterios. Hagamos preguntas que tengan sentido para el contexto. El docente, y esta parte, puedo tener una consigna, y lo que habíamos visto en clases anteriores, que la consigna por sí sola no me garantiza que es de modelización. Porque si yo la veo con lentes de la TAB, desarrollo otra cosa en la clase. Si la veo con lentes de la etnomatemática, desarrollo otra cosa en la clase. No me quedó el proceso de modelización. Por eso debe anticipar esos espacios de validación, esa dinámica de la clase, donde confronte el modelo con el contexto, se analicen las limitaciones, y por eso la gestión de la clase también requiere promover la comunicación entre los estudiantes y guiarlos en esa reflexión sobre las etapas de modelización que ellos atravesaron. Entonces, si bien hay criterios para las consignas, no los hemos trabajado, pero ustedes pueden ver en la bibliografía también, hay criterios para la gestión de la clase. Eso sí, son ya, no hace falta adaptarlos a la modelización. Valen los que tenemos de manera genérica, tienen la referencia allí, y criterios para incluir las TIC. Había un ciclo de interacción para nosotros, era una recomendación cuando trabajamos con inteligencia artificial, que era consultar a la inteligencia artificial sobre errores y dificultades reportados en las investigaciones sobre un determinado tema. ¿Por qué eso era relevante? Eso es relevante porque me ayuda a mirar mi sistema de creencias también. Mira, hacemos un ensayo. Supongamos, tengo acá, puede ser cualquiera de las inteligencias artificiales. Entonces uno dice, hola, requiero que actúes como un especialista en educación matemática y con amplios conocimientos en modelización matemática, modelización matemática como línea teórica para que me ayudes con algunas cuestiones que quiero consultarte. Si estás de acuerdo, podemos comenzar. No quiero que inventes información, inventes, estos prom no puede cambiar, inventes información ni autores o investigadores de la temática, sino que puedan ser verificados en la red. Si estás de acuerdo, podemos comenzar. Quiero que tome el prompt para que me diga sí, está de acá, de acuerdo, Marcel. Entonces uno puede preguntarle cuáles son los errores didácticos que cometen los profesores cuando llevan a cabo una actividad de modelización matemática con estudiantes. Puedo poner de escuela secundaria,
Y acá va a depender de cada uno, porque eso depende de las interacciones previas. Le puedo preguntar cuál y ahora empiezan a colocarle. Entonces me dice con cuáles. Diversos estudios, como me nombra, casualmente los estudios, coinciden. Y menciona cuáles son estos. Coinciden que muchos docentes tienden a reducir la modelización a la mera aplicación de fórmulas o procedimientos, sin promover la construcción del modelo a partir de la realidad. Eso se traduce en consignas donde el contexto es solo un pretexto para ejercitar un contenido, perdiendo el carácter auténtico de la situación. Otro error habitual es confundir la modelización con la resolución de problemas contextualizados o de palabras. En este caso, la tarea no exige que el estudiante formule supuestos. Por eso estaban en las condiciones. Seleccione variables o valide los resultados. Aspectos centrales del ciclo de modelización. O sea que si yo no estoy pensando en que valide los resultados, entonces si yo se me ocurre decir, voy a poner el problema clásico de bombardea un átomo de uranio y se divide, no voy a poder hacer. Eso es un problema que no tiene sentido para el estudiante, no lo puedo verificar, no tengo que hacer supuestos, no tengo que seleccionar variables, no puedo validar los resultados, de no sé qué busque aspectos centrales de la modelización. De esta forma, se limita el trabajo a la traducción directa del texto a una ecuación, impidiendo que emerja la reflexión sobre la pertinencia del modelo y su alcance explicativo. Y me da cuál es la cita. Yo le puedo pedir por normas APA cuáles son. También se advierte una tendencia a fragmentar el proceso, privilegiando etapas matemáticas internas, como el tratamiento algebraico, y descuidando las fases de comprensión, interpretación y validación del modelo. Y me nombra a los autores. Esta fragmentación genera una pérdida de sentido formativo del proceso, en el que debería integrarse la ida y vuelta entre la realidad y la matemática. Otra dificultad se relaciona con la gestión del aula. Algunos docentes intervienen excesivamente orientando a los estudiantes en cada paso. Por eso la gestión era importante, ¿eh? Lo que impide que desarrollen autonomía y pensamiento crítico. En otros casos, las consignas son tan abiertas que carecen de orientación didáctica suficiente y los estudiantes se pierden en la complejidad del contexto. Encontrar un equilibrio casualmente. Finalmente, un error frecuente es no trabajar de manera explícita sobre la validación del modelo y su comunicación. Los estudiantes concluyen con resultados numéricos, pero no reflexionan sobre si el modelo explica adecuadamente el fenómeno ni se puede generalizarse. En términos educativos, esto reduce la modelización a un ejercicio cerrado y no a una práctica científica escolar que involucra análisis crítico, creatividad. Decías que amplía algunos de los aspectos, uno podría decir, sí, acá, podría que están acá, que pase. Entonces, ese diálogo es importante para ustedes como investigadores. Eso me permite después seleccionar, diseñar o reformular una consigna. Y esta parte que era importante para nosotros, pedirle a la inteligencia artificial que nos dé argumentos a favor o sea, fundamentos a favor y argumentos en contra de la consigna que hemos diseñado. Y la otra era reflexionar sobre los aportes y modificar la consigna. Cuando uno mira y este ciclo, uno lo puede retomar de nuevo. O sea, tomo ese marco teórico, le puedo cargar documentos a la inteligencia artificial, criterios, por ejemplo, diseños curriculares, le pido los argumentos en contra, los fundamentos a favor y no pierdo la reflexión de por medio porque queda en nosotros esa creatividad. Claro, el panorama se ve así incierto, obviamente, y ahora uno cómo decide con esa actividad. No me tengo que olvidar que en la fundamentación, ¿a qué le pido esto? Y esto va más allá de este curso, sino ustedes como futuros investigadores y doctores. Yo voy a tomar una teoría, de la teoría uno hace un juicio de valor diciendo si se cumple lo que dice Basanes, si lo que dice quién doy el juicio de valor, pero tengo que dar evidencias. Cuando decimos en esta etapa de validación, ¿cuáles son las evidencias? Eso, si no me quedo solo con que lo que haría inteligencia artificial, que le pido, ¿por qué esto es una actividad de modelización? Me dice, sí, es una modelización porque cumple con todas las etapas, pero no me da ninguna evidencia. Hace falta que uno las desarrolle, esta es la matematización, está ahí de por medio. Este ciclo, y después vemos, ya les pongo algunas cuestiones que decían, bueno, parto de una simplificación. Esto lo tienen en el material teórico del curso. En todo caso, se los muestro dónde está. Situación real y simplificación, la matematización, resolución del modelo, una interpretación, la validación y la reelaboración y comunicación.
Para quienes preguntaban en el foro, decían, ¿pero qué autores lo avalan todo esto? Lo tienen. Se lo pueden hasta preguntar a inteligencia artificial. Casualmente mencionan, esto está preguntado a inteligencia artificial, ¿quiénes tienen este proceso? Y te dice, bueno, por ejemplo, Bloom y Ley describen un ciclo de modelización compuesto por fases sucesivas que incluyen la comprensión de la situación real, la simplificación y estructuración, la matematización, la resolución del modelo matemático, la interpretación de los resultados y validación respecto del contexto. Esto ustedes tienen que desarrollar ese espíritu de investigación. No puede ser, no me dieron el texto, no sé dónde leer, lo pregunto porque hoy tienen hasta inteligencia artificial. ¿Dónde puedo tomar textos, autores que me hablen de etapas, momentos de la modelización? Y ustedes eligen con cuál se quedan. ¿Cuál es mejor? La que a ustedes les gusta. No me gustó Bloom y Ley, bueno, busco a Kaiser y Silliman. Sostienen, puede concebirse como un proceso iterativo que avanza entre la realidad y el mundo matemático, implica etapas de construcción, análisis y validación del modelo, o después puedo tomar a Bassanesi, que casualmente pone observación del fenómeno real, construcción del modelo matemático, análisis del modelo, validación y reformulación. Y entonces uno lee y uno dice, ¿yo con qué autor me quedo? O tengo a Bienvengut y Hein, entonces me dice qué es lo que puede, y te dice tres grandes momentos: interacción, matematización y validación. Eso entonces uno puede decir, claro, si veo los diferentes autores, todos me hablan de la validación, que eso es importante. Yo podré después dialogar cómo hago para validar estas instancias. Entonces, con ese marco así, vamos así con análisis de consignas por parte de ustedes en este tiempo que quedan, y me queda solamente mostrarles en el curso. Ustedes tienen acá, donde tienen una sección, van a tener el programa del curso, foros de intercambio, que ahí pueden participar, solamente hay una sola participación. Y veo biografía. Y en la bibliografía tienen cosas. La única, no, es de sugerencia. Yo voy a abrirme el que tengo ahí, que lo tengo abierto para no perder tanto tiempo. A ver, creo que lo tengo. Ah, no lo abrí, perdón. Lo vamos a abrir ahí. Y entonces me dice, tengo es un texto, es el texto completo. No es que está ni bien ni mal. Esto se los dejé si tienen ganas de mirar. Es un texto que trabajamos con los estudiantes. Tiene líneas teóricas, la didáctica de la matemática, lo que es la resolución de problemas. No significa que tienen que citarlo. Esta modelización matemática, la Escuela Francesa de Didáctica de la Matemática, viene teoría de situación, ingeniería didáctica, teoría antropológica de lo didáctico, enfoque ontológico semiótico, enfoques cognitivistas, que está la teoría APOE, la teoría de los campos conceptuales, el registro de representación semiótica, la etnomatemática en la clase de matemática. ¿Tengo que leer todo eso? No, no tienen que leer esto. Yo puedo quedarme con modelización si quieren mirar, o cualquiera de los autores. No les pido que tomen un texto particular. Voy a mirar momentos de la modelización matemática. Y ahí está el cuadro que uno tiene. Entonces, las etapas, momentos de la modelización, están cada uno de ellos. Entonces, puedo mirar acá el texto y están ahí. Y si no, miro acá todos los autores. Lo mismo que yo le estaba comentando a otro lado, están puestos algunos de los autores en los cuales se basan esos modelos, ¿no? Como para que miren qué es lo que podían llegar a sacar. Ahora sí, el que quiera compartir alguna de las actividades, que quiera preguntar, y acá no es que yo corrijo, sino que acá entre todos aprendemos y vemos. Bueno, a mí lo que me pasó, Martel, es que yo me tardé mucho con la tarea uno no sé todos los errores que tuve, así que esperaré un poco más o capaz que no sé si la corregirás al final. No, no las Este, corrijo. Esta semana ya corrijo todo, vuelvo a mirar y no hay problema con los tiempos, porque bien, la idea es lograr pulir cada uno de esos trabajos para que se nos pueda convertir en un capítulo de un libro. Lo que quiero es también que ustedes, como futuros investigadores, doctores, tengan también un capítulo de un libro y bueno, de modelización. No porque vayan a hacer su tesis de doctorado en modelización, sino para decir, bueno, tengo un capitulito y es
y les ayudamos a pensar y no les robamos autoría. ¿A qué le llamamos no robar autoría? Van a ser ustedes, lo que nosotros podemos hacer es corregir, pero en ningún momento va a figurar, ¿viste? Mesano y Pochulu, no, vas a aparecer Mesano, tu capítulo vas a hacer solita Sí, sí. y lo segundo que te ayudamos es a pensar y decir, no, mira, modificarle de acá, pensá acá o qué podría Dale. ocurrir acá para que te quede lindo, cerralo, justificalo, para que después todos los capítulos y otro profe alguna vez pueda decir, ah, mira qué lindo esto, lo puedo llevar yo a cabo con mis estudiantes de tal. Y como hay 4 actividades, pueden ser que vayan las 4, que vaya una, que vaya 2 o que vayan 10. A lo mejor esa Claro. sería la idea, la propuesta ahí para ustedes. Y no hay problema con los tiempos. Yo voy a estar siempre a disposición de ustedes, más allá que cierre el curso. Después les decimos a Verónica que nos espere un tiempo más y pasa con Bueno, alguno, como para decir, cerramos y que quede los capítulos ahí cerrados de... Porque cuesta un montón, y en eso lo comparto lo que estás diciendo, porque cuesta un montón, ¿viste? y Diseñar una actividad. yo valoro, ¿no? Todo lo que pones, lo que nos planteas en las clases, y pienso en la actividad esta, en el diseño que hice, y creo que lo más grande, creo que lo puede llegar a cumplir, pero es como decís vos, hay cosas que yo tengo que justificar más. Entonces, lo cuento brevemente. Aquí en la Rambla de Montevideo hay una estatua, que está donada por Corea, la República de Corea, ya hace unos cuantos años de esto, creo que es el 2012, y es un coreano azul, desnudo, y está inclinado, haciendo una reverencia, un saludo. Entonces, el dato que hay en internet es que la altura máxima del coreano es 6 metros, 6 metros y poquito. Entonces, la actividad que yo planteo es cuál sería la estatura del coreano si estuviera derecho, si estuviera erguido. Va por ahí la mano. No está en internet eso, se puede abordar de distintos lados. Pero mira, yo no te voy a dar la respuesta. Mira, ¿cómo lo trabajas con inteligencia artificial? Mira, lo trabajas por la negativa. ¿A qué le llamamos? No significa que va a tener razón, ¿eh? Acuérdate que es por la negativa, porque eso lo que me ayuda a mí en esa negativa es a definir. Mira, eh, quiero no hace falta, no lo voy a poner textual, claro, así que no te me enojes, va a ser así, voy a poner No, así. adelante, adelante, por supuesto. Quiero plantear a mis estudiantes que teniendo en cuenta la, eh, voy a poner así, las dimensiones de una estatua erguida. Vamos a poner que inclinada, que pone así. Inclinada, no es exactamente Sí, eso. sí. Inclinada en la plaza de mi ciudad, que estimen qué altura tendría esa persona en la realidad, pues se sabe, buscando en internet, qué dimensiones reales tiene la estatua. Yo Pero no esto quiero lo que hice. sí, no quiero que me felicite. No, no. Decime por qué esta actividad no es de modelización. La parte que me dice por qué sí, entonces yo solo miro, por qué sí me eleva el ánimo. Y ahora empieza. La actividad no constituye un problema en modelización matemática porque no exige a los estudiantes construir un modelo que relacione matemáticamente la realidad con una situación problemática abierta. En tu propuesta, la tarea se reduce a una estimación o cálculo proporcional sobre datos que ya están dados o pueden obtenerse directamente sin requerir un proceso de formulación, idealización, validación o comunicación, que son las fases esenciales
esenciales del ciclo de modelización que plantean estos autores. El estudiante no necesita decidir qué variables son relevantes, qué suposiciones simplifican el fenómeno o qué relaciones funcionales pueden describirlo. Tampoco debe contrastar el resultado con la realidad ni evaluar y acá en una tarea de modelización el foco está en transformar una situación real en una situación matemática, operar con ese modelo y luego recontextualizar los datos con una reflexión sobre los supuestos y los límites. En tu ejemplo, esa mediación entre realidad y matemática no ocurre, porque el camino está completamente pautado. Se conocen los datos, el tipo de cálculo y el resultado esperado. Si quisieras transformar esta situación en una verdadera tarea de modelización, podrías reformularla para que los estudiantes tuviesen que decidir qué medir, cómo estimar el ángulo de inclinación, cómo considerar la perspectiva o el punto de observación, o cómo representar el cuerpo humano de la estatura mediante figuras geométricas aproximadas. Y esto no significa que está bien acá. Mira, le voy a poner algo y lo va a hacer mal. No es que yo me puse de A acuerdo. ver. Sugerime el enunciado que podría tener esta actividad de modelización para que cumpla con todo lo pedido. Ujú. Y lo va a hacer mal, porque lo hace mal Ajá. inteligencia artificial. En la plaza central de la ciudad hay una estatua de bronce que representa a una persona inclinada hacia adelante. La escultura está instalada sobre un pedestal y se observa que su cuerpo no está completamente erguido. Supongan que no existen datos oficiales sobre sus Ah, dimensiones y que solo pueden tomarme. Es malísimo. Se pide claro. estimar la altura real. Mira, y lo hacemos así. Se lo voy a copiar, así. A ver Voy si es a- bueno. Y le voy a decir. Decime por qué esta consigna es un mal problema de modelización. Lo va a matar. Y se va a matar a sí mismo. O sea, va a decir que es malo el mismo problema que diseñó. Y tiene razón, es malo. Diseña mal la Claro. inteligencia artificial. No plantea una pregunta genuinamente problemática sobre la realidad, sino una tarea de estimación geométrica con un objetivo cerrado. El foco está en calcular la magnitud, la altura real de una persona y no en comprender o explicar un fenómeno del mundo, lo que restringe. Además, la situación no tiene conflicto cognitivo ni relevancia social o científica. Los estudiantes no tienen una razón significativa para construir un modelo porque el problema no Ah, implica, y entonces te lo mata. Otra es que consigna, define en exceso el objetivo y el contexto, claro. limitando la autonomía del estudiante. Se le indica explícitamente que debe estimar qué considerar y qué discutir, de modo que... Entonces, ahí está la decisión nuestra como profesor. Decimos, ¿lo abandono o sigo? Termine siendo, a lo mejor uno dice, pero a mí me encantó el problema con ese. Bueno, pero termina siendo un buen problema de aplicación, ¿viste? O sea, Claro. donde aplico cosas. También empiezo mal si yo empiezo, dame un problema de modelización para trabajar geometría. No, porque ya estoy pidiéndole aplicar geometría, Claro. entonces es una aplicación. Distinto es decir, podría ser algo así. Mira, cosas que ayudan, no hay receta en esto, ¿eh? Dame temáticas que podrían ser relevantes para abordar modelización con estudiantes de la escuela secundaria. Porque uno podría decir, bueno, de algo. Y me da temáticas, nada más. Bueno, mira, en el ámbito físico-natural suelen ser pertinentes los fenómenos de crecimiento poblacional, dispersión de enfermedades, consumo de agua, calentamiento de un cuerpo, movimientos de objetos, flujo de tránsito, dinámico de una planta de energía solar. Estos contextos permiten, en el ámbito social y económico resultan muy fértiles los problemas sobre precios de productos, inflación, análisis de salarios, costos de transporte, consumo energético en hogares o impacto ambiental de actividades urbanas. También son relevantes los contextos tecnológicos digitales, como el diseño de una aplicación para optimizar recorridos,
la simulación de crecimiento de seguidores en redes sociales, la predicción de Mm. descargas de una app o el análisis del algoritmo. A lo mejor uno dice, no me gusta nada en esto. En la vida cotidiana pueden explorarse temas como el ahorro de combustible según la velocidad de un vehículo, la relación entre el tamaño de un envase y su volumen útil, la estimación del tiempo de carga de un celular o la comparación entre ofertas comerciales. Estos problemas son accesibles y permiten que los estudiantes experimenten el poder explicativo. Lo relevante no es el tema en sí, sino la pregunta que lo origina, que debe ser abierta, te dice, contextualizada y susceptible de distintas interpretaciones y modelos. Cuando yo más datos le ponga, el problema se me muere, porque le pongo tantos datos. Voy a tomar un problema que yo les conté en algún momento. Distinto es que yo diga, Clara tiene, te voy a tomar ahí de ejemplo, es decir, Clara tiene una pileta, piscina, alberca, va a depender del contexto que vos estás hablando, de 6 metros de largo por 3 metros de ancho. A los 4 metros de allí ha plantado una hilera de, y le pongo los árboles, ha plantado una idea de jacarandá, no sé, la planta que vos querés. Actualmente están dirigidos hacia el norte. La altura de estos árboles es 2,20 m y están situados en la ciudad de Montevideo. Y entonces uno dice, analizar si influye en la temperatura del agua. Entonces uno dice, ¿por qué tantos datos? Distintos que uno dice, ¿cómo lo diría de manera general? ¿Importa el tamaño de la pileta? No, no importa. Entonces, en última instancia, uno podría decir, analizar y fundamentar si pongo árboles cercanos a una pileta, cómo pueden influir en la temperatura de la pileta con el paso del tiempo. Entonces, no tengo datos. Entonces, ¿a cuánto los puedo poner? Puedo preguntar, ¿a cuánto se ponen los árboles? No se los voy a poner en el borde de la pileta. Me voy a dar cuenta que depende de la posición geográfica, porque si los pongo, a lo mejor estoy en zona sur, de hemisferio sur, entonces si los pongo hacia el sur, no sé si me van a influir o no. A lo mejor los árboles son de pequeña estatura, no sé, pongo un arbolito que me llegan a 2 metros y los puse como a 3 metros, tendría que ver, puedo averiguar qué altura tiene el sol, en qué momento uso la pileta, que están acá, entonces uno puede decir, bueno, veo en el horizonte y entonces no importa en sí, yo decido qué árboles son frecuentes en mi región poner, entonces averiguo, bueno, voy a mirar Villa María, donde yo vivo, entonces uno dice, ¿qué pone la gente habitualmente? ¿Qué árboles son frecuentes de poner? Hay árboles que sí y otros que no. Entonces tengo que tomar un caso particular. No es que voy a analizar toda la variedad de árboles que hay, pero sí es importante que define el lugar. No es la respuesta que voy a dar es la misma que alguien si se encontraba en Córdoba capital o si se encontraba en Salta. No, la respuesta no es la misma porque la posición geográfica hace que cambie el sol sobre el horizonte a diferentes horas. Cuanto más al sur lo tengo, las sombras de un árbol es mucho más larga y cuando me voy más hacia el ecuador, las sombras van a ser muy cortitas, entonces cambia notablemente. Entonces, si yo lo tengo en zona desfavorable y estoy muy al sur, me da muchas sombras y lo estoy más o menos cerca de la pileta y entonces da lugar a debatir muchas cosas y supuestos Variables, variables claro. ahí que tiene que recortar el estudiante ahí de por medio. O, por Claro. ejemplo, ni hablar, supongamos, mira, vamos a colocar esto y decimos un problema muy cerrado y cómo lo abrimos. Eh, Nos juntamos, vamos a poner nosotros cuatro, y digo, nos juntamos nosotros cuatro para comer un asado el fin de semana. ¿Cuánto nos costaría sabiendo, tendemos a decir esto, sabiendo que por persona se consumen 400 gramos de carne? Claro. Entonces uno dice, no, ¿por qué le pongo 4 personas? Distinto es estimar, supongamos es estimar y fundamentar qué costo tendría por persona si se juntan a realizar una comida familiar un fin de semana.
Y ahora empiezan los supuestos. Yo tengo que tener un montón de supuestos. A todos nos gusta lo mismo. Porque faltaría que yo diga, no, yo no como carne, soy vegano. Entonces uno dice, bien, qué es habitual que se junte? Pizza, bueno, pizza, con los supuestos. A todos nos gusta la pizza, a todos nos gusta con el queso, nos gusta una misma variedad, las hago distintas. ¿Qué voy a hacer? Pizza casera, compro la prepizza. Entonces puedo decir, si compro las prepizzas, ¿qué supuestos voy a hacer? Y tendría que hacer el supuesto que ¿cuánto come más o menos una persona de pizza? Dos porciones, un cuarto, media pizza, y no depende. Yo conozco a esto que le encanta, comería mucho más o no. Bebida, ¿cuánto va a tomar? Bebida con alcohol, sin alcohol. Entonces, la idea es cómo hago estimaciones, cuánto toma una persona. Pero el tomar de una persona también depende de la temperatura, no es lo mismo que nos juntemos este fin de semana y la temperatura es 15 grados la temperatura, a que nos juntamos el fin de semana y la temperatura es de 26 grados, 28 la noche, y ahora con todos los supuestos, voy a colocar alcohol, no voy a colocar alcohol, son mayores de edad, hay niños, no hay niños, consumen todos por igual, y bueno, y hacemos toda esta idea. Cambio con otro, problema muy estructurado, y empiezo a decir, ¿cuánto costaría si 5 personas se quieren trasladar de la escuela donde yo me encuentro hasta el polideportivo, si lo quieren hacer en taxi? Ay, ¿por qué le pongo tan cerrado esto? Analiza cuánto me cuesta desplazar un grupo de personas en mi ciudad. No le pongas la cantidad de personas. Entonces decimos, si es uno, ¿cómo me desplazo? Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer con vehículo? Pero el vehículo, ¿qué pasa? Y el vehículo, no sé lo que es. Tengo vehículos nafteros. ¿Nafta cuál? Nafta B-Power, nafta común. ¿Qué consumen? Los autos no consumen la misma cantidad de esto. No es lo mismo si yo tengo un tránsito aliviado donde voy y resulta que no, que tengo que estar frenando. Esto tiene el mismo consumo. Si son dos, si son tres, si son 10, ¿qué los hago ir? ¿Los hago ir en taxi? ¿Cuántas personas pueden ir en un taxi? En un Uber, ¿qué diferencia habría? Hago un caso, hago el supuesto para compararlos a todos por igual, pero reconozco que estoy tomando un supuesto. Voy a trasladarlo desde la escuela hasta la cancha, el polideportivo, la costanera, no sé dónde. Digo, pero entonces soy consciente que estoy haciendo para comparar con los diferentes y con todos los supuestos que existe la cantidad de esto, que son adultos, que no son esto. Entonces, lo que importa es eso, el tipo de consumo. Después es qué ocurre, porque si yo voy, puede ser que el auto sea a gas o a gasoil o de esto. Entonces tengo diferentes, y el problema me quedó mucho más abierto y la única forma de resolver esos problemas abiertos es que empiece a tomar casos particulares. Le llamo casos particulares, es lo recorto, pero soy consciente que resuelvo un caso particular, no lo resuelvo general. Pero lo General. que importó es todo el proceso y puedo hacer validaciones de eso. ¿Cuánto me cobró el taxi? ¿Cuánto cobra habitualmente? Lo puedo probar con una app si tengo o no Uber en esa instancia. Puedo preguntar si son mucha cantidad. ¿Me conviene alquilar un colectivito, una traffic? ¿Se alquilan? A lo mejor en mi localidad no se alquilan, entonces descarto eso. Sí se alquilan, depende de la hora del día. Ah, entonces uno dice bienvenido a la realidad, porque en la realidad te va a pasar eso. Vas a tener que tener todos sus supuestos. No es cierto este problemita estandarizado en la escuela que me cobra igual. Da lo mismo que la combi me tenga que esperar si solamente llegó o no, después para volver, y viste todas esas cosas que están en el Sí, sí. problema. Todas las elecciones que se pueden Sí, hacer. exactamente. Me arruinaste la tarea uno, Marcela. Me la arruinaste. Porque ahí es en donde uno se da cuenta, porque yo dije, para mí es abierta. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta que se pueda obtener. Le pregunté al chat, busqué en Google. eh, entonces, lo de abierto, yo me focalicé en eso, no en esta apertura que estás planteando tú, que es la que hay que tener en cuenta. Este, y con respecto a la solución que fuera cerrada, yo entendía que no, que lo argumenté también,
porque me parecía que se podía abordar por distintos lados, pero entiendo que es algo mega dirigido, ¿no? La situación. Pero bueno, vamos a salir adelante. Deliro en algo. A lo mejor tu pregunta es que te quede algo mucho más general, después puliéndola, a lo mejor más que sea esa estatua particular, que hagas una pregunta mucho más genérica. Teniendo una estatua que representa a una persona física, analizar y fundamentar si puedo estimar la altura real que tendría esa persona. Entonces uno dice, me tengo que amacar. ¿Qué estatuas conozco? ¿Y cómo me doy cuenta? Voy a mirar así, acá hay una estatua de un prócer que está acá, Ahí va. voy a Está en mirar, un caballo. lo tengo San Martín que está en un caballo. Yo Claro. puedo estimar la altura que tiene la persona solo viendo la estatua y entonces ahora empezás a relacionar. ¿Qué relaciones hay? Hay algunas personas que relacionan, estoy delirando en esto, así no me vaya a tomar por cierto. Hay algunos que dicen que el tamaño del brazo o el tamaño de la pierna es más o menos de esto, o el tamaño de la mano o el tamaño de la cabeza, no sé, o la relación entre el torso con las piernas, dicen esto porque busqué información y que ahora se me hace difícil cómo mido en esa estatua torso con pierna, porque está doblado, pero podría ser. Pero uno dice, yo no te pregunté por la estatua de San Martín, yo te pregunté genérico. No te estoy pidiendo que analices todas las estatuas del mundo, sino que seas consciente de que el problema me quedó muy abierto. Pero entonces ahora uno dice, sí lo puedo hacer en la medida que tenga estos datos o no. También lo puedo comparar con qué otras cosas, porque yo puedo ver estatuas de próceres y estatuas de alguien en particular y uno dice, no sé si la persona lo hizo teniendo presente la altura real de la persona o más o menos Claro. dijo, bueno, le pongo la fisonomía de Sarmiento, de San Martín de alguien y no tuvo presente qué altura tenía Sarmiento, qué altura tenía, pero uno podría decir, bueno, la puedo estimar. Teniendo al menos el escultor, uno puede decir, ¿puedo estimar qué altura le hizo, sería de la persona de eso? O me voy, no sé, Estatua de la Libertad, cualquiera de ellos, uno dice, yo puedo saber algunas cosas y yo podría estimar, tendría que ver qué cosa, o a lo mejor uno puede decir sí bajo ciertas condiciones o no, y no resolves el problema, terminás con algunas suposiciones bajo estos supuestos. Si se mantiene si pasa acá como hay esta relación de brazos, de brazos, largo de pierna, ancho de brazo, tamaño de cabeza, no sé, algo así, podría ser, pero sé que no es exacto, es algo estimado, nada más. Lo mismo pasaría cuando uno dice, me voy a plantaciones, porque a lo mejor justo estoy en un agrotécnico y entonces es normal que tengan quintas que planten tomates, zapallo, no sé qué es lo que ocurre. Distinto es que yo le ponga todos los datos. Tengo un lote que tiene 50 metros por 32 y se quiere sembrar tomate que se los quiere poner cada 50 centímetros. Ay, pero ¿por qué le pones tan esto? Claro. Analizar el rendimiento que podríamos tener de una quinta, si se hace y si siembra determinado, si querés lo podés focalizarlo. Si sembrás tomates, entonces yo sé que, o siembro papa, yo sé que si las siembro más juntas me dan papas de menor tamaño, puedo buscar las siembro más separadas, son papas mucho más grandes, pero en el lote completo hay una forma de colocarlas, entonces puedo mirar lo que dice el INTA al respecto, pero bajo supuestos que el tipo de tierra y que la zona que yo tengo es apropiada, porque a lo mejor si no Ah, estoy sembrando algo que no es apropiado para mi zona, y entonces entra procesos de resolver problemas de la realidad y encontrar ahí modelos que están de fondo. ahí está. Bárbaro. Buenísimo. Buenísimo. Estos encuentros nos ponen, a mí al menos me ubican tremendamente, tremendamente. Así que viene muy bien. Excelente. Sí, o se nos vienen ocurriendo más cosas para hacer más adelante y decir, bueno, mejorar lo que ya habíamos entregado y siempre que eso creo lo interesante.
Claro, La idea sí, y vas a ver, Gaby, que te va a pasar eso, ¿eh? Y Sí. vas a terminar un trabajo, porque me pasa, a mí también, Mm. y después que lo llevaste a cabo, y después al año siguiente, cuando lo mirás, uno dice, ay, ¿por qué no se me ocurrió tal cosa? O qué cerrado me quedó, o cómo no se me ocurrió tal. Eso es un proceso normal que claro. todos atravesamos, ¿eh? Y les habrá pasado a ustedes el primer, no solo en modelización, sino hasta las primeras guías de actividades que daban y bien se recibieron, que a lo mejor eran mucho más estructuraditas porque tenían miedo, y Sí. era normal, uno dice, tengo miedo en la clase de dar algo mucho más Hagan normal. abierto, claro, quiero que Claro. todos resuelvan esta ecuación que a todos les da 2,5, entonces lo tengo todo controlado y no algo muy abierto, y uno a medida que va ganando experiencia, uno dice, uy, qué pautado les daba en ese momento algo, y hoy me arriesgo a una actividad o trabajar con un proyecto un poco mucho más abierto y no tan cerrado. Bueno, así va a pasar con modelización, así que no se preocupen, que es normal que nos quede, cuando ustedes lo revisen de acá a un año, hasta el mismo capítulo cuando quede hecho, decir, ¿lo puedo reformular el capítulo? Ujú. Pero si ustedes se pueden atajar hacia el final, es decir, esta es una idea que puede ser adaptada al contexto, les vamos a sugerir qué poner como para que no se sientan mal, como diciendo, esta actividad es adaptable y la tengo que pensar en diferentes contextos. Bien, de bien. Buenísimo. Bueno, me quedo pensando en eso que me planteaste, a ver cómo se podría abrir esa pregunta. Me voy a quedar con eso. Esperando que Dale. sea viable, ¿no? Pero Claro, a lo más de que mejor vos se podés diga, hacerlo abierto de esa forma con las estatuas, y vos podés decir, para resolver tu caso, tomo el caso particular de la estatua que vos tenés en tu localidad. Dado que ah, tengo, y caes bien porque decir, dado que los alumnos tienen acceso a que puedan medir o le pueden sacar fotos, sí, pueden acceder a información, entonces uno, pero la pregunta la pusiste más mm, amplia, está buenísimo, buenísimo. más amplia, y entonces decir, bueno, tomo, si ante estatuas que aparecen yo puedo determinar las dimensiones que tienen de los seres que aparecen allí. Puedo pensar las personas o los seres vivos que aparecen ahí, porque puedo ponerlo genérico. Ese es el gusto tuyo, porque a lo mejor estoy tomando, pucha, en estas estatuas también aparece el caballo, aparece una mula o un burro, y entonces uno puede decir, bueno, si es si me apareció a lo mejor un burro, todos más o menos tienen más o menos los mismos tamaños, a lo mejor a través de eso puedo estimar la altura que tenía la persona, porque más o menos las personas, a lo mejor eso queda por verificar. Las personas tienen alturas diferentes, pero a lo mejor los animales no, o sí, y bueno, te da lugar a todo un montón de supuestos y criterios que no Claro. son únicos. ¿Qué sería único? Determinar la altura de la persona o del animal no es único. A lo mejor apareció una carreta, una cosa así, a lo mejor las carretas más o menos tienen determinadas dimensiones, y entonces a partir de algo conocido me permite determinar todo el resto. O a lo mejor algunos de los estudiantes te dicen, sí, mira, es más fácil porque los estribos, esto no tengo certeza, así que tómenlo con pinza. El estribo, ¿viste? Donde pone el pie, el San Martín o lo que sea, son más o menos estandarizados y se hacen de 12, 15 centímetros, no sé qué, una cosa así. Entonces, si eso es 12 centímetros, bueno, lo uso de escala, porque viendo se hacen, o a lo mejor me doy cuenta que no, se hacen de cualquier tamaño más angosto, morí, no me sirve tomarlo como escala el estribo, a lo mejor sí hay cosas que estaban hechas, no sé, que estaban hechos, o llevaba una canasta, algo en particular. Pero te quedó el Claro, problema abierto y no todo el grupo. Y lo que sí uno tiene que pensar la gestión de la clase. ¿A qué le llamo que es la claro, gestión de la clase? Si vos tenés estudiantes que no saben ni para dónde empezar, uno tiene que claro, pensar, decir, ¿cómo también los ayudo para que después no se frustren? Que yo diga, no tengo ni idea ni cómo empezar. Entonces, bueno, claro. uno subliminalmente da ideas de qué cosas se podrían pensar, aunque ellos decidan algo. Entonces, no pensé con esto. O preguntar qué cosas, qué proporciones, qué medidas podrían ser más o menos estables o no dentro de en tal cosa, una proporción. Si tengo algo y te puedo ayudar. Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. No, por Buenísimo, favor. buenísimo, buenísimo. Bueno, Me quedo con deberes.
Ya la semana que viene los quiero escuchar a ustedes, así que ahora no les quiero aportar más ejemplos, nada. Oye, podemos ahí, en la que se arriesgue o el que se arriesgue, si tenemos compañeros también que quieran presentar un problema, lo ayudamos a pulir acá en los encuentros siguientes. Entonces Claro. después les Bueno, subo esto. a mí me vino bárbaro, así que estuvo bárbaro. Sí, como siempre sacamos algo nuevo para mejorar las cosas y bueno, yo estoy pensando algo para la tarea 3 pero como todavía no lo Está terminé bien. muy de pulir No, no hay todavía, pero problema, no bueno, hay yo problema. seguramente para la semana que viene decir, bueno, a ver, ¿esta idea es viable o qué Exacto. podría enfocarlo así? Por lo menos, porque bueno, también esto, estoy haciendo la licenciatura, entonces también estamos ya Claro, inmediatamente con lo de la todo. modelización y también es esto de decir, bueno, a ver cómo es los marcos teóricos y demás, entonces como que decís, bueno, cómo lo puedo ir abordando y bueno, con todo esto, los materiales que nos has dado y todo, es como que me quedo siempre pensando en algo y me ha pasado estando en clase, capaz, en secundaria, decir, podría hacer esto después y eso es lo lindo, me parece, Sí, que capaz que uno está. se queda limitado con el título y te das cuenta que en realidad es un mundo, Es un así que, mundo, tal cual, Gaby. Claro. Bueno, profes, ah, va un Muchas gracias, abrazote Marcel. enorme, que pasen una muchas buena gracias. noche y Muchas nos vemos gracias. la Que próxima pasen Nos semana. bien. vemos, que ande Hasta bien. luego. Adiós. Saludos a todos. Chau.